da gusto compartir con ustedes nuevamente. Les habla Wendy Barba para el Rincón del Purgatorio y continúo compartiendo con todos ustedes de las experiencias de Don Giuseppe Tomaselli con el purgatorio. En los escritos de Don Giuseppe, él nos dice lo siguiente: los fieles no suelen reflexionar lo suficiente sobre sus faltas diarias. Avanzamos tranquilamente en la vida espiritual pensando mucho en la misericordia de Dios y poco en su justicia. Quien cae en pecado debe tener en cuenta dos cosas: la culpa o la falta y la pena correspondiente. Si el pecado es mortal, la pena correspondiente es eterna. Si es venial, la pena es temporal o limitada. Cuando confesamos con las debidas disposiciones, Dios perdona el pecado, que es la culpa. La pena correspondiente no desaparece por completo. Si es eterno, es decir, digno del infierno. Después de la absolución sacramental, se vuelve temporal, es decir, a pagar en esta vida o en el purgatorio. Si la pena se refiere al pecado venial, con la absolución sacramental puede disminuir e incluso desaparecer por completo, según las disposiciones del alma penitente. Quien confiese un solo pecado mortal deberá cumplir un grado temporal de castigo en el purgatorio o en esta vida. Quien confiese dos tendrá que pagar el doble. Quien peca gravemente 100,000 veces, descontará 100,000 veces más. Esta es la doctrina de la Iglesia Católica según la opinión de los más grandes teólogos y sobre la base de la revelación y la misma razón. Me dirijo a los que dicen: por el momento peco, entonces confesaré y Dios me perdonará. He pecado 3 veces, cometo otros pecados y hago lo mismo. El ministro de Dios me absuelve 3 pecados con la misma facilidad o 33. Pero no reflexionan que cuanto más pecan y más tiempo duran en el pecado, es más el tormento que se les preparará para el purgatorio. Si no quieren abstenerse del mal por el placer que le brindan, ¿qué debe ser el propósito principal? Al menos deben abstenerse de pecar por interés personal para no acumular penas sobre las penas que se les puedan ofrecer en el purgatorio. ¿Cómo pagas por los pecados después de esta vida? Con la privación temporal de la vista de Dios y con otros castigos que quitan del alma todo vestigio de culpa. La primera pena es el daño. Mientras estemos en esta tierra, podemos distraernos y unir el corazón a muchas cosas pequeñas. No todo el mundo siente la atracción por Dios y no todo el mundo la tiene en el mismo grado. Tan pronto como el alma se libera de las trampas del cuerpo, tiende a Dios, más que el hierro al imán, siente amor y no puede ser satisfecho. Podemos hacernos alguna idea pensando en el sediento frente a una fuente de agua dulce sin poder tocarla. Las palabras que dijo mi madre al aparecer: deseo de entrar al cielo, nos hacen comprender el tormento del alma que está en el purgatorio, es decir, en la privación temporal de la visión beatífica de Dios. También está el dolor del sentido, y es el que mejor podemos imaginar y comprender comparándolo con los sufrimientos corporales. ¿Cómo puede un alma que no tiene cuerpo sufrir los sentimientos de los sentidos en el purgatorio? Pues esto sucede de una manera que nos resulta incomprensible, ya que ningún mortal
puede penetrar los arcanos del orden sobrenatural. Por las cosas por las que el hombre pecó, por estas mismas cosas será atormentado. Dante Alighieri imaginó y describió el purgatorio como un hombre superior. Por muy graves que sean las penas que ha asignado a cada categoría de almas, sin embargo siempre habla como hombre, y lo que se dice en la Divina Comedia es siempre inferior a la realidad. Utilizó la ley del contrapaso, es decir, sometió una pena correspondiente al pecado cometido por las diversas facultades espirituales y los diversos sentidos. Nos relata lo siguiente don Giuseppe. Nos dice que don Bosco había ido a visitar una familia noble con la esperanza de ser ayudado en obras de caridad. Mientras hablaba con la dama, notó que su hija estaba en el espejo y estaba decidida a perfumar sus brazos. Exclamó don Bosco: «Señora, su hija no ama sus brazos. Lejos de allí, es vanidosa y solo piensa en perfumarse a ella misma». Y la joven: «Amo demasiado mis brazos». Y él, sin embargo, no es así. Si los amara, no haría lo que hace ahora. ¿Quién sabe cuánto tendrá que sufrir en el purgatorio? Continúa diciéndonos don Giuseppe: «Grandes son las penas reservadas para esas carencias que se llaman ligereza». Examinemos algunas apariciones. El padre Stanislao Kostka, dominico, estaba orando un día por las almas del purgatorio cuando una de ellas se le presentó toda envuelta en llamas. El santo sacerdote se horrorizó y preguntó: ¿Es el fuego que sufres más fuerte que el de la tierra? «Ay», respondió la pobre mujer gritando, «todo el fuego de la tierra comparado con el del purgatorio es como un soplo de aire fresco. No hay comparación entre el fuego terrenal creado por misericordia y el sobrenatural, creado para la justicia divina. Quisiera poder demostrárselo». El padre Stanislao, sin desanimarse, extendió la mano, y la difunta dejó caer una gota de sudor, o lo que parecía un líquido semejante. Los religiosos soltaron un grito agudo y se quedaron atónitos. Los hermanos corrieron y lo devolvieron a la vida. Se le formó una llaga en la mano que lo acompañó a la tumba. Antes de morir, le dijo a la comunidad: «Ah, si cada uno de nosotros conociera el rigor de los castigos divinos, nunca pecaría. Hagamos penitencia en esta vida para no tener que hacerlo en la próxima. Luchemos contra nuestros defectos y corrijámoslos. Cuidémonos de las pequeñas faltas, porque el juez divino tiene todo esto en cuenta. La divina majestad es tan santa que no puede sufrir la menor mancha en sus elegidos». Y bien, les dejo con esta grabación para que juntos podamos reflexionar sobre la culpabilidad y el castigo. Espero en Dios poder compartir más sobre los escritos de don Giuseppe Tomaselli y sus experiencias
y recomendaciones junto con sus consejos de cómo podemos ayudar a las almas del purgatorio y cómo podríamos evitar llegar al purgatorio. Que Dios nos dé la fortaleza para seguir adelante y les ruego pasen la voz de la urgente necesidad que tienen las benditas almas del purgatorio. Anhelan estar con nuestro Padre Santo y por medio de nuestra oración podremos ayudarlas a lograr esa meta tan anhelada y así evitarles tanto dolor y sufrimiento. Que Dios les bendiga. Hasta muy pronto. Comparto con ustedes Wendy Barba para el Rincón del Purgatorio.